Buenas, bienvenidos amigos a este rato que vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a tratar de hablar, a ver si crecemos todos juntos. Vamos a hablar de un tema decisivo para el tiempo que estamos viviendo. Y nos vamos a concentrar a hablar de lo que es la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Queremos saber si estamos en una iglesia, en la iglesia correcta, si estamos en una iglesia, en la iglesia verdadera, o si estamos en una falsa doctrina. Queremos saber todo lo que andamos buscando la salvación y tenemos que estar seguros si estamos en el camino correcto o si estamos verdaderamente perdiendo el tiempo. Y vamos a tratar ahora de ver cómo crecemos y cómo nos damos cuenta si estamos verdaderamente en la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, y estamos camino a la salvación y estamos caminando, hemos entrado por la puerta estrecha que lleva a la salvación y a la vida eterna, o estamos caminando en la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, que lleva a la condenación. ¿Cómo sabemos si estamos en la iglesia verdadera? Vámonos al libro, vamos a la palabra, porque ahí la palabra que nos va a decir y nos va a explicar verdaderamente si estamos en el camino correcto, si estamos caminando bien o si estamos caminando torcido. En el libro de los Efesios, en el capítulo 1, comenzando el libro de los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo número 23, dice, en el 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de Jesucristo, la cual es su cuerpo. Quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo no es un cuerpo que todo el que confiesa, que dice yo soy cristiano, porque por ahí ustedes dicen, no, yo soy cristiano, y tú, yo soy cristiano, y yo soy cristiano, pero si usted es cristiano, usted tiene que tener una particularidad que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo en una ocasión, y le voy a leer en el libro de los Romanos, para que vayamos teniendo una idea y usted se vaya dando cuenta específicamente si estamos en la iglesia de Jesucristo o verdaderamente estamos adorando demonios o estamos en falsa doctrina, caminando en el camino contrario, caminando de forma errónea, caminando en el camino ancho que lleva a la condenación y a la perdición. En el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, en el capítulo 8, en el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, ahí usted tiene una idea. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia de Jesucristo, es un cuerpo espiritual. Y aquí mismo en el libro de los Romanos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, para usted pertenecer al cuerpo de Jesucristo, usted tiene que tener el Espíritu de Cristo, un espíritu dentro de usted, que le pongan de arriba. Obviamente, eso se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Después vamos a ir explicando de forma más detallada para que usted vaya entendiendo y usted se va a ir dando cuenta
si usted está en la iglesia verdadera, si está en el cuerpo de Jesucristo, o si está en una religión equivocada, adorando demonios, en el camino que lleva a la perdición, a la condenación, caminando en la puerta ancha que lleva a la perdición. Dice aquí, en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, vámonos a San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, el Evangelio según San Juan, en el versículo 37, dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces explica Juan, un poco más abajo en el 39, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir lo que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiere decir que Jesucristo dijo que los que iban a creer en él tenían que tener un espíritu. Está hablando de su iglesia, de su cuerpo. El que cree en Jesucristo, como dice la Escritura, tiene necesariamente que tener un espíritu dentro. Tiene que tener una criatura espiritual. El bautismo, el Espíritu Santo, que lo guía a toda verdad y que lo guía a toda justicia. El Consolador, que Jesucristo cuando ascendió le dijo, no se muevan, yo no lo voy a dejar solo. Quédense aquí en Jerusalén hasta que venga la promesa. Yo le enviaré otro Consolador. Ustedes no van a estar solos, voy a estar con ustedes. Pero voy a estar con ustedes por medio de la persona del Espíritu Santo. Esa era la promesa que Jesucristo había puesto para que recibiesen después que Él fue ascendido a los cielos. Quiere decir que el que cree en Jesucristo, como dice la Escritura, no como se nos antoja a nosotros, esta palabra está para ser vivida con flaqueza, con debilidad. No estamos diciendo que usted no va a fallar, hermano. Yo fallo, usted falla, nosotros fallamos todos. Pero usted tiene que tener un deseo de vivir la palabra, como dice la Escritura. El que creer en Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir, y hablaba del Espíritu que recibirían. Quiere decir que si usted cree en Jesucristo, como dice la Escritura, usted tiene que tener un espíritu dentro de usted, una criatura espiritual, que le ponen el día del bautismo del Espíritu Santo. Yo no estoy hablando del bautismo en agua. Usted se bautiza en agua, usted cree en Jesús y por obediencia va y se bautiza. Y usted está ahí naciendo de nuevo, naciendo del agua. Y está naciendo usted, está cambiando de actitud. Y como usted sabe que se efectúa una limpieza, se limpian sus pecados. Los pecados son borrados en ese momento y se efectúa algo espiritual porque Dios lo está viendo y está viendo que usted se está sometiendo y está obedeciendo. Y usted por obediencia va y se bautiza. Pero cuando usted lo bautizan con el Espíritu Santo, usted le pone un espíritu dentro, una criatura espiritual que se mueve dentro de usted, que se corre dentro de usted como río de agua viva. Y aquí lo dice, los que creyeren en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, Jesucristo dijo que su cuerpo, la iglesia de él, los que creyesen en él, iban a sentir ríos de agua viva. Corriendo en su interior. Ahora vamos a hablar un poquito, para que usted tenga una idea, un poquito, lo que ya yo más o menos yo le hablé, de lo que es, lo que tiene que tener un creyente. Una persona que cree en Jesucristo tiene que tener un espíritu. La palabra dice que el que no tiene el espíritu de Dios, el tal, el de Cristo, el tal no es de él. Se lo acabo de leer. El cristiano tiene que tener un espíritu dentro, un espíritu, el Espíritu Santo, que le corre como río de agua viva en su interior. Quiere decir
que si usted no siente ese espíritu, no es que se lo imagine, no es que se lo sueñe. Yo le estoy hablando de un espíritu, hermano, que les revela a usted, que viene y le da visiones. Usted tiene sueños, usted tiene visiones. Dios le habla de forma audible al corazón. Usted tiene una interacción con Dios. Usted no puede comunicarse con Dios, no puede comunicarse con Jesucristo hasta que usted no tiene el Espíritu Santo. Si usted está en un lugar donde usted tiene 3 o 4 años allí, le leen la Biblia todos los días, qué bueno, y usted puede inclusive vivir en amor. Pero si usted Dios no le dice nada, no le explica nada, en donde nosotros, la religión cristiana verdadera, los verdaderos cristianos, Dios le habla prácticamente todos los días a sus hijos. Y nosotros entre los hermanos somos cristianos y todo usted, ¿qué te dijo Dios? A mí Dios me dijo esto, a mí Dios me dijo aquello, a mí Dios me presentó aquello, a mí Dios me dijo esto. ¿Por qué? Porque tiene la forma de comunicarse con nosotros, porque tiene su espíritu viviendo dentro de nosotros. Y aparte de que se nos mueve como río de agua viva dentro de nosotros y sentimos las corrientes espirituales del Espíritu Santo, Dios tiene ese espíritu dentro de nosotros para poder comunicarse con nosotros, porque si no, Dios no habita en templos hechos de piedra, hermano. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo espiritual y somos nosotros. Dios dijo, habitaré dentro de sus corazones. El Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así dice la palabra. Quiere decir que nosotros somos la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos si somos la iglesia y estamos seguros? Cuando nos ponen un sello. ¿Cuál sello? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu de verdad, el Consolador que Dios envió. Y de ahí en adelante usted comienza a sentir ríos de agua viva que corren por su interior. Usted comienza a tener sueños, visiones. Dios comienza a hablarle. A alguna gente le habla de forma audible. A otro le habla al corazón. Le hace sentir sentimientos. Usted puede ir, por ejemplo, no hay tropiezo. Vino la luz del mundo. Cristo está habitando en su corazón y usted no anda en tinieblas. Y usted puede ir caminando y cuando va guiando en su carro en la esquina próxima usted dice, oye, desvíate, sienta el corazón, muévete, desvíate. Usted no sabe ni por qué. Y cuando se desvía un poco más adelante ve, mira un accidente. Porque el Espíritu Santo usted no lo está viendo. Pero el Espíritu Santo que lo sabe todo le dice desvíate y usted sienta el corazón que tiene que desviarse y más adelante va, no era un accidente, porque usted no anda en tinieblas. Y si hay un problema o si hay cualquier cosa, de una vez viene Dios y te revela. Si alguien tiene algo en contra de ti, viene, te presenta una visión y tú te das cuenta quién está en contra de ti, quién tiene problemas contigo, cómo están las cosas, porque usted anda en luz. Y Jesucristo está habitando, Dios está habitando en usted por medio de la persona del Espíritu Santo. Si usted ve que usted no sabe, le pasan la cosa y no sabe ni de dónde salieron, pues mire, usted anda en tinieblas. Usted tiene, o puede ser, porque hay dos cosas, usted puede ser un cristiano flojo, que ande prácticamente en tinieblas y no ande con la llenura del Espíritu Santo, puede tener el Espíritu Santo y no sabe el Espíritu si se queda o se va. Porque después que usted entra y lo llenan con el Espíritu Santo, tiene que mantener esa llenura, lo bautizan. Entonces usted sigue orando, buscando, clamando. Y Dios sigue comunicándose con usted y usted no anda en tinieblas. O sea, la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, tiene un espíritu, no anda en tinieblas. Tiene visiones, tiene sueños, tiene revelaciones, se le explica, le dice, esto es así, de tal y tal forma. ¿Por qué? Porque Dios tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de usted y entonces se comunica. Y mi siervo esto, mi siervo aquello. Yo sé que yo soy hijo de Dios porque Dios me lo ha dicho tantas veces. Mi hijo. Pero usted no puede, no, sí, todos somos hijos de Dios. Sí, qué bueno, pero ¿cuándo Dios se lo dijo? Y en nosotros aquí no es porque usted sea pastor, evangelista, porque sea ministro, no. Todo el que es bautizado con el Espíritu Santo y está buscando la llenura de Dios, Dios todos los días le muestra, le explica, le dice, esto es, y quiero que haga esto, y quiero que haga aquello, y quiero que haga ello. Y aquí tú le preguntas, ¿y qué Dios te mostró? Yo me levanto con mi esposa por la mañana, ¿y qué te mostró Dios anoche? Bueno, me dijo esto, me mostró aquello. Y a mí no me mostró nada, o a mí me mostró aquello, me mostró. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos a la expectativa de que Dios nos muestre, pero ¿por qué no muestra y no habla, no explica y nos dirige? Porque tiene su espíritu viviendo dentro de nosotros. Pero si usted anda en tiniebla,
y usted Dios no le habla, o pueda porque el Espíritu Santo hace como Él quiere y puede inclusive tener comunicación con gente en la cual Él no está habitando. Porque hay gente que son para salvación y yo llegué a tener experiencia con el Espíritu Santo antes de ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero sepa que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Busque el bautismo del Espíritu Santo para que usted esté en la iglesia verdadera. Y si en su iglesia usted ve que nadie, le voy a explicar. Vámonos para irnos por la palabra. Vámonos a Marcos 16. En el libro de Marcos. Vamos a ver. En el capítulo 16. Vamos allá. En el versículo 15 dice aquí. Y dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Le dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y ahí usted tiene una señal. Si usted en su iglesia no se reprenden demonios, y estoy hablando de prácticamente todos los días, en todos los cultos. Si en su iglesia no va nadie, no se le salió un demonio a nadie, usted ve que no se habla de demonio y no se le reprendió el demonio y no se limpió a nadie, ya usted sabe que hay problema, porque esa es una señal que debe seguir a la iglesia. En la iglesia donde nosotros vamos, prácticamente en todos los cultos hay que reprenderle a y si llegan gente nueva, llegan endemoniados, hay que limpiarlo. Y ve un demonio y el otro, si no lo ve lo ve el otro. Y reprendo, y a veces los demonios están rodeándonos a nosotros y nosotros tenemos que reprenderlo también. Porque eso nos dieron esa autoridad sobre los demonios. Y nosotros tenemos, es una señal de la iglesia. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Allá en la iglesia hablan lenguas espirituales, lenguas angelicales. A veces hay algunas que parecen como que son de aquí, idiomas de aquí. Pero todas las hermanas, el hermano, el otro, el pastor, todos hablamos lenguas espirituales. Y en ocasiones viene el Espíritu y nos insinúa y hablamos lenguas. Y si usted ve que en su iglesia, donde no estamos, mírelo aquí, estamos por la Biblia, en el capítulo 16 de Marcos, en el versículo 17, hablarán nuevas lenguas. Esa es una señal establecida a la iglesia de Jesucristo. Este es el mismo Jesucristo que estaba en ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere fuera condenado. Y entonces dice el mismo Jesucristo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, tiene necesariamente la persona que hablar. Hay gente que el Espíritu Santo la bautiza y hablan lenguas un solo día, el mismo día que lo bautiza. Y de ahí no hablan más. Pues no tienen el don de lengua o no es un don básicamente que el Espíritu ha puesto encima de esa persona. Pero habló en lengua el día que lo bautizaron. Porque es un distintivo, es una señal que Dios ha puesto. Dios no es tonto, ¿entiende? Dios no es tonto, Dios a sus hijos lo identifica para que el diablo se dé cuenta, y rápido el diablo viene y desde que ve que hay el Espíritu Santo está habitando en esa persona y es espiritual, pero el diablo lo ve porque el diablo es espíritu también, inmediatamente sabe que es un hijo de Dios. Nosotros tenemos un sello puesto, el Espíritu Santo. Dice aquí: tomarán en la mano serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es otra señales. Nosotros se supone que el cristiano, nosotros hemos sanado enfermos en el nombre de Jesucristo. Hemos orado por personas. Y yo le estoy hablando, yo no soy ministro, pastor, yo no soy nada. Yo soy un hermano suyo que simplemente quiero compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo para que crezcamos juntos. Y nosotros, así como somos, hemos orado por personas y se han sanado. Personas se sanan de cáncer, de esto, del otro. Y en lo mismo, en la misma televisión, en internet, usted puede buscar testimonio de personas, de niñas. Yo vi una niña que creció 3 o 4 pulgadas enfrente de la pantalla de la televisión. Porque se oraron en el nombre de Jesucristo y la niña no daba el tamaño, oró y creció 3 o 4 pulgadas. Y esas son cosas que se ponen la mano sobre los enfermos y sanarán. Esa es una señal que debe seguir
a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es leer la Biblia, no es hablar del Viejo Testamento, que es parte de la Biblia también, y parte de las Escrituras, es el mismo Dios, claro que sí. Pero nosotros estamos viviendo bajo un pacto de gracia, bajo el pacto de Jesucristo, bajo un nuevo pacto donde ya Dios, el velo del templo se rompió y nosotros tenemos acceso directo a hablar con el Padre, porque Jesucristo rompió el impedimento que había antes. Y cada ser humano que es creyente en Jesucristo, puede hablar directamente con Dios, directamente. Y Dios me dijo, y Dios me habló, y Dios me explicó, y Dios habla y habla claro. A mí me ha dicho tantas cosas que yo pudiera aquí amanecer diciendo tantas cosas, que Dios me llama por mi nombre. Hijo mío, quiero que hagas esto, vete a predicar, o no vayas hoy, o sí vete hoy, y haz esto, y te está aflojando. Y cuando Satanás me está acechando, Satanás tiene los ojos puestos encima de ti, y me explica, y me dice, porque ahora nosotros hablamos directamente con Dios. Y yo le pudiera mencionar tantas cosas que el Señor nos ha dicho, que nos habla. Andrés, por mi nombre, me llama por mi nombre, llama a mis hijas por su nombre, tráiganme la más pequeña, preséntenme la más pequeña que no me la han presentado. Porque hablamos directamente con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Hablamos directamente por medio del Espíritu Santo, que nos han puesto un espíritu para poder comunicarnos. Cuando las personas que van donde gente, brujos, que son representantes de Satanás, esas personas van y Satanás le dice esto, aquello, porque si el brujo es un buen representante de Satanás, tiene un espíritu también, un espíritu satánico, por supuesto. Y el espíritu viene, va y busca información y viene y se la da. Entonces usted dice, porque este brujo es bueno. ¿Entiende? Así mismo es nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. Y tenemos que tener testimonio de que Dios nos hizo, que Dios habló, que Dios explicó, que Dios presentó, que Dios sanó. ¿Entiende? Le voy a hablar un poco ahora para que tenga una idea de lo que, por la palabra, de lo que más o menos tiene que ver con falsas doctrinas, para que usted tenga una idea. ¿Entiende? Ya hablamos de que usted tiene que tener el Espíritu de Cristo para poder ser de su cuerpo, para poder pertenecer a su iglesia. No lo estamos señalando, no lo estamos acusando, al contrario. Si usted tiene una iglesia muerta, donde no se habla lengua, donde no hay Espíritu Santo, donde Dios no dice nada, no estamos acusándolo. Al contrario, queremos que nazca del Espíritu. Queremos que venga una iglesia viva. Busque una iglesia donde usted vea que el Espíritu de Dios venga y toque a los seres humanos y lo haga sentir ríos de agua viva corriendo por su interior. ¿Entiende? Si usted ve que usted está en una iglesia donde se predica la palabra y se habla y usted ve que no hay nada del Espíritu, que nada no dicen, así dice Jehová el Señor, así dice el Espíritu Santo, pues sepa que usted está en una iglesia muerta y está caminando en el camino ancho que lleva a la perdición, a la condenación, y se salió de la puerta estrecha o nunca ha entrado. No lo estamos acusando, al contrario, lo que queremos es que despierten. Yo le voy a hablar un poco en Primera de Timoteo, vamos a ver, en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, y aquí usted se va a dar cuenta, ahora usted va a comprobar si usted realmente está en una religión muerta, en una religión falsa, en una iglesia distorsionada, donde usted va caminando por la puerta ancha que lleva a la perdición. ¿Entiende? Dice aquí, esta carta que le escribió Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, dice en 1 Timoteo, dice aquí, pero el Espíritu dice claramente, ahí está aparentemente el Espíritu Santo mismo, revelándolo, igual como nos revela a nosotros, como nos habla a nosotros. Le estaba hablando Pablo, porque a Pablo hace el énfasis y explica, dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, que el Espíritu Santo le estaba revelando, específicamente le dice, que en los postreros días, que en los postreros tiempos,
algunos apostatarán de la fe. Y cuando dice apostatarán de la fe, quiere decir, obviamente, que se van a ir de la fe de Jesucristo y van a caminar por camino torcido. Dice aquí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Entiendes? Quiere decir que en los postreros días Pablo está aquí profetizando, explicando precisamente de que en los postreros días, en los últimos días, en los días que estamos viviendo nosotros, iban a haber espíritus engañadores dirigidos a las personas para cambiarle, para ponerlos a apostar de la fe. Eso no se supone que le pase a usted ni a mí. Si usted está buscando de Jesucristo, se mantiene humillado a Dios, clamando y reconociendo que Él es el poder, que usted va a entrar al camino a través de Jesucristo y humillado a Dios, clamando, pidiéndole que no lo suelte, Él no lo va a soltar. Ahora, si usted se llena de soberbia y se jacta de que usted es esto, y cuando predica usted es aquello, y yo, y comienza a resaltar la figura suya, y deja de resaltar la figura de Jesucristo, créame que usted es un prospecto para que venga un demonio y comience a dirigir su vida. Porque cuando usted se mantiene humillado a Jesús, cuando usted se mantiene humillado ante la presencia de Dios, Dios ve la pobreza de espíritu suya, usted reconociéndole su poder, y cada vez que viene el diablo a hablarle o a molestarlo, Dios viene y le dice, no, eso no es mío, no fui yo, mi siervo, espérate, y le explica. Pero si usted se llena de soberbia, y puede ser el ministro, predicador, apóstol, usted puede ser lo que sea, y se lo estoy diciendo con respeto y con cariño, con amor, pero la verdad es una, ¿entiende? Y usted se llena de soberbia, de orgullo, y si Dios lo levantó, más fácil, porque cuando Dios levanta a una persona y le entrega a veces ministerio, le entrega poder, lo llena de su poder, ahí es donde más fácil la persona cae si no se mantiene. Porque usted ya tiene el poder y se sanó y el otro se cayó y usted entonces se convierte la cosa en un espectáculo. Y entonces la persona pone la mira en usted. Y si usted inmediatamente no baja y dice, mire, aquí yo no tengo poder ninguno. Aquí él, como dijo Pablo en una ocasión, que lo querían hacer Dios, quítenme los ojos, yo no tengo poder, nosotros somos hombres igual que ustedes. Pedro en una ocasión vino Cornelio y se bajó. Se bajó delante de él y quería, creo que besarle los pies. No, dijo, no, párate. ¿Entiendes? Yo soy hombre igual que tú. ¿Entiendes? Aquí el grande es Jesucristo, el grande es Dios, el grande aquí es el Espíritu Santo. Así que sepa que en los últimos días habrían personas que apostatarían de la fe, dice aquí, en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, estoy en el versículo 2, prohibirán casarse. Y ahí te tiene una idea más o menos. Medite bien. Yo no le voy a decir cuál, porque no estamos para estar hablando de tal o cual, pero usted sabe que hay religiones que prohíben casarse. Por eso usted se va a dar cuenta de un cristiano verdadero. Y chequese eso. Pueda que hayan personas a veces que si están todavía un poco creciendo, no lo sepan, pero nosotros los cristianos verdaderos, cuando ya llegamos, y mire que yo no estoy en, le pudiera decir no, que estoy quizás en un nivel tan alto ni nada, yo busco a Jesús, le clamo al Señor, pero ya yo estoy convencido que yo no pertenezco a ninguna religión, ¿entiende? Y cuando usted ve una gente que le dice, ¿a qué religión tú perteneces? Si nos pregunta a nosotros, a los cristianos verdaderos, usted le pregunta, ¿a qué religión tú perteneces? No, yo no pertenezco a ninguna. Yo soy cristiano, yo pertenezco al cuerpo de Jesucristo. Porque nosotros sabemos que la mayoría de las religiones son muertas. Son muertos espirituales. Y usted va y le pregunta, y así en la palabra, y usted le hablan. Nosotros hablamos de la palabra y te predicamos a Cristo, el de la Biblia. ¿Entiende? La gente, la mayoría de las religiones muertas, por lo general, se la pasan predicando hablando citas bíblicas y se saben 4, 5, 10 o 12 citas bíblicas de memoria. Desde que usted ve una persona hablando tantas 10 o 15 citas bíblicas de memoria, usted no necesariamente, pero usted tiene que tener cuidado,
porque ahí ya la persona está resaltando su inteligencia, resaltando que él se sabe la Biblia de pies a cabeza. Y aquí nadie sabe nada, aquí el que sabe es Jesús. Y si inclusive, si sabe algo, es por la misma misericordia de Dios que le da un poco de sabiduría y que se la puede quitar en un instante y lo vuelve sordo, necio, sordo, que usted no sabe ni para dónde va. Aquí hay que mantenerse humillado a Dios, humillado a Jesucristo, para que ellos siempre tengan misericordia de uno y mantenga uno en luz, dirigiendo siempre a uno por medio del Espíritu Santo, y usted no ande en tiniebla, dice aquí. Prohibirán casarse y mandarán, ya usted sabe que hay religiones que prohíben casarse. Si usted ve que le prohíben, la religión de usted está, prohíben casarse al que sea, que hay alguno que ya está prohibido casarse o que no se case, pues ya usted sabe que está adorando demonios. Y no le voy a hablar de religión específica, pero ya usted sabe, ahí más o menos usted estaba teniendo una idea. Dice aquí, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Pues ahí tiene otra idea. Si usted ve que en la religión donde usted está le prohíben ciertos alimentos y esto no sirve, y esto es impuro, y esto aquello. Yo no estoy hablando de personas que, por ejemplo, por motivo de salud a veces se atienen de algunas personas que son vegetarianas por salud, porque han determinado que sí, que hay algunos alimentos que son más energéticos que otros. Eso son cosas de aquí. Pero no es que si usted se come tal o cual cosa, eso le va a hacer daño o lo va a llevar a la condenación. Aquí el asunto es creer en Jesucristo y creer de corazón, como dice la Escritura, y clamar entonces para que Él lo bautice con el Espíritu Santo. Y cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted es confirmado como creyente y ya usted sabe que está apuntado allá en el libro de la vida, lo escribieron. ¿Entiende? Quiere decir, dice aquí que prohibirán casarse. Hay una idea de lo que puede ser una religión falsa, que donde se esté adorando demonios. Lo dice Pablo primero. Oiga, dice aquí el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Quiere decir que se desviarán de la fe de Jesucristo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces más abajo dice que prohibirán casarse. ¿Entiende? Que prohibirán casarse, que mandarán abstenerse de alimentos, que con acción de gracia Dios creó para que participásemos de ellos los creyentes. Dice aquí, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Quiere decir que si la religión donde usted está le prohíbe de comer algún alimento porque es pecado, o porque esto es pecado, porque esto es inmundo, ya usted sabe que el Espíritu dice claramente, se lo dijo a Pablo aquí, que iban a haber demonios, espíritus engañadores, en los postreros días, que iban a hacer apostatar de la fe. Y la gente iba a desarrollar religiones y doctrinas falsas donde iban a tener la persona de casarse. Usted tiene una idea. Y donde iban a prohibir algunos alimentos. Por ahí tiene más o menos otra idea. Yo conozco religiones, oído de religiones que prohíben algunos alimentos, dice aquí. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí usted tiene una idea más o menos de lo que es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, nos vamos a ir a Marco de nuevo, que la iglesia verdadera es un cuerpo espiritual. Es nosotros, el que es iglesia de Jesucristo, tiene que haber nacido de nuevo, tiene que tener un espíritu para poder pertenecer al cuerpo espiritual de Jesucristo. Tiene que tener el Espíritu Santo. Vámonos a Lucas en el capítulo 24. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, en el versículo 49. Vamos a ver. 49 dice: He aquí yo enviaré la promesa
de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Quiere decir que el Espíritu Santo es la clave del nuevo pacto, es la clave de la iglesia verdadera, del cuerpo de Jesucristo. Y mire cuando Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le está diciendo a los discípulos aquí en el Evangelio según San Lucas, y él le enviará la promesa, ¿entiende? Y que se quedaran aquí en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. O sea, hasta que viniera el Espíritu Santo. Y usted sabe que después, más o menos 10 días después de eso, que Jesucristo ascendió, estaban ellos en ayuno y oración, vino Pentecostés y fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y glorificaban a Dios, porque vino el Espíritu Santo después que Jesucristo ascendió hacia los cielos, y ya era la promesa que que Jesucristo había prometido antes de ascender a los cielos. Si nos vamos a Marcos, por ejemplo, para concluir, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, hay una historia. En el capítulo 12, en el versículo 26 del Evangelio según San Marcos, dice aquí, en el capítulo 26, y vamos a leerlo un poquito antes, desde el 25. Dice aquí, porque cuando resucite de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Esta es la cuestión donde Jesucristo, vienen los saduceos. Usted puede leer un poquito antes, donde los saduceos, una religión muerta, por supuesto, una religión como como muchas religiones de hoy en día. Eso, si usted se fija, usted es exactamente lo mismo. Eso no se ha movido para parte. Los saduceos vinieron donde Jesucristo dice aquí. Entonces vinieron los saduceos en el capítulo 18, en el versículo 18 del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, dice: vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés escribió que si un hermano muere, la esposa tiene que dejar casarse con el otro hermano para que deje su descendencia. Entonces ellos le hacen la historia a Jesucristo, tentándolo, por supuesto. Jesucristo, que lo sabe todo, le explican que y se mueren los 7 hermanos, se casó con uno y se murió el otro, y de ahí se casó con el otro y se murió el otro, y le hacen una historia a Jesús y le explican que cuando resuciten, tratando de poner a Jesucristo entre la espada y la pared, tentándolo, dice aquí, cuando Jesucristo resuciten, entonces respondió, dice aquí, en la resurrección, en el versículo 23, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Y entonces Jesucristo, que lo conoce todo, que lo sabía todo, le dice, entonces Jesús respondiendo les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Entiende? Dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos, dice aquí. Entonces yo le explicó eso, pero en realidad ellos lo que le están tratando de tentar para ver qué Jesucristo dice con respecto a la resurrección. Y Jesucristo, como conoce su corazón, y aunque no se lo dijeron, le dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y entonces le dijo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Quiere decir, hermano, que ahí hay un significado tan grande cuando Jesucristo le dice: ustedes mucho erran. ¿Entiende? Y ahí es donde yo le exhorto, hermano, que si usted está en una religión muerta, si usted se sabe la Biblia, si usted sabe la Biblia como yo veo tanta gente que se sabe tanto la Biblia, pero tú le preguntas: ¿y qué Dios te dijo? Bueno, usted sabe, en Isaías dice esto: mire,
Hermano, en la iglesia de Jesucristo, el hermanito, el más pequeñito, que está bautizado con el Espíritu Santo, Dios le dice y le presenta cosas todos los días, de noche, le da visiones, le habla directamente. A mí el Espíritu Santo me quitó los pantalones. Dice la mujer, me quitó la pantalla. El otro dijo, no, a mí me dijo que no me maquillara. A mí no me ha dicho que me quite los pantalones. Hay dirección de arriba, hermano. No se conforme con una religión muerta. Vaya a un lugar donde el Espíritu Santo hable, donde el Espíritu Santo baje, Dios venga por medio del Padre de las luces, hable a través de su Espíritu con nosotros y le explique a usted. Y cuando ellos le dijeron ahí, Dios, Jesucristo le dijo, Dios, usted muchos erráis. Dios no duda, porque Jesucristo no explicaba mucho y se fue y arrancó y le dijo, usted muchos erran. Jesucristo con gente muerta no hablaba. Yo me estoy tomando el tiempo para que usted, si quiere despertar, despierte. No lo estamos acusando, lo amamos. Pero sepa que si está en una religión muerta y usted, Dios no le habla ni le dice, y no tiene que ser reverendo, ni pastor, ni nada de ese tipo de cosas. Al pastor a veces Dios le habla mucho, porque es su pastor y son la gente que Dios ha puesto por encima de la iglesia. Pero en ocasiones Dios habla mucho más con hermanos que se consagran más que con los mismos pastores. ¿Entiendes? Y les revela más. Y hay hermanos inclusive en la misma iglesia que saben mucho mejor la condición en que está la iglesia que el mismo pastor. Porque Dios lo puede haber puesto como pastor. Y si no está orando lo suficiente, se va apagando y Dios no le va revelando. Y si el hermanito, chiquito allí tranquilo, pero tiene el Espíritu Santo y está orando todos los días, le está diciendo, mi siervo, la situación es esta. Mi siervo, aquel está así y este está así. Y Dios le va presentando un cuadro específico de cómo está la iglesia. A mí Dios me ha presentado cuadros específicos de cómo está mi familia. Yo sé cómo está mi hermano, el otro hermano, en qué está pasando con este. No tengo que ir donde él. Yo le pido a Dios y el Espíritu Santo me revela y me explica. Y a veces sin preguntarle, Dios viene y le explica a uno. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu, lo sabe todo. Y viene y le explica a uno. Si tú estás, hermano, en una religión muerta, en una religión donde se te prohíbe casar, prohíben algunas personas que se casen, donde prohíben que se abstengan de algunos alimentos porque son pecados, y donde hay doctrina, donde niegan a Jesucristo como la única puerta, como la única entrada para llegar a Dios, para entrar a su santuario. Jesucristo es la llave para entrar, para hablar con Dios, para usted ser salvo. La llave es Jesucristo. La palabra dice específicamente, el que cree en Jesús no se pierde, mas tiene vida eterna, pero el que no cree ya es condenado porque la ira de Dios permanece sobre él. El que no cree en Jesucristo, hermano, usted no sabe en el problema que se mete. Porque cuando usted rechaza a Jesucristo, cuando usted se niega a creer en Cristo Jesús, usted está rechazando al unigénito Hijo de Dios. Usted está hablando, usted está en contra, la ira de Dios permanece sobre él. Y yo lo puedo buscar aquí en el Evangelio según San Juan. Dios, Jesucristo mismo habló específicamente en el Evangelio según San Juan. Dice aquí, Dios es un Dios de amor y nos amó y mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Y esta cita bíblica es muy mencionada. Y yo se la voy a mencionar de nuevo. Dice aquí en Juan 3:16, dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo que tenía, lo dio y lo entregó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para usted poder tener vida eterna, para usted poder ser salvo, para usted poder tener salvación, usted tiene que necesariamente entrar por Jesucristo. No piense que va a hablar con Dios, que va a tener relación con Dios, ni que va a tener el amor de Dios si usted no entra por Jesucristo, si usted no cree en Jesucristo. Y le voy a decir por qué no va a tener, y lo que va a tener es la ira de Dios sobre usted. Mire, porque Él no envió, dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Estoy en Juan 3:16, ahora leí el versículo 17. El que en Él cree,
estamos hablando de Jesucristo, no es condenado. En el versículo 18, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Entiendes? Porque no ha creído. El que no ha creído en el unigénito, ya la condenación está sobre él, porque usted le está rechazando. A mí, el que me rechaza a mi hija, el que me rechaza a mi hijo, hermano, mire, yo me molesto que usted me ponga una mala cara más fácil a mí, o que usted me diga una palabra ofensiva a mí, que usted se la diga a mi hijo. Y la gente a veces no se da cuenta en el error que caen. Mire, con Jesucristo es la llave para entrar. Y Jesucristo dijo, toda potestad me ha sido dada. ¿Entiendes? Y Dios puso todo su poder y toda su autoridad en la mano de Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre, delante del cual tiene que doblarse toda rodilla. Así que cuando usted ve una religión que le prohíbe a usted, o que no dice que Jesucristo es el arcángel o que Jesucristo es aquel, o que Jesucristo es un profeta y ya vino y se fue, y que mire, usted no sabe en el problema, porque entonces ahí viene la ira de Dios sobre usted. Y hay una palabra en la Biblia que dice que como se negaron a creer en la verdad, en Romanos me parece que está, Dios permitió que creyeran, como no creyeron en la verdad, Jesucristo, entonces Dios permitió que creyeran en la mentira. Entonces viene usted y no cree en Jesucristo, y al no creer en Jesucristo ya está la ira de Dios sobre usted, obviamente. Y entonces Dios permite, Él mismo permite que venga una doctrina de demonios y le hable cualquier cosa y usted rápido caiga en la trampa. Y entonces, como anda mucha gente, no, pero yo no sé quién tiene la verdad, que si eso, mire, la verdad es Jesucristo. Y como le digo, esto se trata de un espíritu. Esto se trata de un espíritu. Usted puede preguntarle a todas las religiones por ahí. Y usted le pregunta a cualquiera de las religiones muertas por ahí, que son prácticamente la mayoría, de 100 iglesias, usted va a encontrar 90 muertas y a lo mejor 10 que tienen el Espíritu Santo y le pueden usted decir, sí, Dios me dijo, Dios me explicó. Y el cristiano, por pequeño que sea, si está orando y lo que sea, usted, Dios me dijo, y aunque a veces ni ore, si tiene el Espíritu Santo, el Espíritu le revela para decirle que se está aflojando. Porque sus ovejas, Jesucristo la cuida, ¿entiende? Y la cuida del lobo. Y si ve que se le está enfriando una, de una vez le presenta visiones donde le dice, te está aflojando, ¿qué te pasa? Te está aflojando, porque son sus hijos y Dios los cuida, ¿entiende? Entonces, cuando usted va a una religión muerta, usted le pregunta al pastor, al ministro, al obispo, el que sea, ¿qué Dios te dijo? ¿Qué te explicó? Si te viene con una cita bíblica, ya usted sabe que es una religión muerta, que es una persona que está muerta espiritualmente y que no le puede decir a usted que Dios le dijo, que Dios le mostró, porque Dios no habla con muertos. Ahí se lo dijo a los saduceos. Ustedes mucho erran. Erran en las escrituras. Dios no es Dios de muertos. Para usted poder hablar con Dios, usted tiene que tener su espíritu, vivir primero, tener la vida dentro de usted. Y la vida es Cristo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice la palabra. ¿Entiende? Quiere decir que la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que cuando Jesucristo viene a usted por medio de la persona del Espíritu Santo, lo bautizan a usted con el Espíritu, le ponen un espíritu a usted dentro y usted vive. Estaba muerto y resucitó. Nació del Espíritu y comienza usted a nace de nuevo. Comienza una relación con Dios. Y ahí usted puede hablar directamente con el Padre, directamente con Jesucristo, por medio de la persona del Espíritu Santo, porque ha nacido y ya usted no es un muerto. Dios no es Dios de muertos, se lo dijo Jesucristo a los saduceos. Dios es Dios de vivo. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le menciono esos tres. Y Dios no es Dios de muertos. ¿Por qué? Porque Dios no se comunica con muertos. Dios no habla con muertos. Dios no es Dios de muertos. Y obviamente ellos erraban en las escrituras. ¿Por qué? Porque estaban muertos espiritualmente y no se dan cuenta. Pero cuando a ti te ponen un espíritu y tú naces de nuevo, ya tú te das cuenta que naciste del Espíritu y comienza Dios a hablarte. Entonces tú dices, espérate, esto es más grande de lo que yo pensaba. Dice aquí, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído
en el unigénito de Dios, su Hijo, dice aquí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Dice aquí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Y aquí yo quiero que usted tenga ponga mucha atención, hermano, porque esta es una palabra que yo digo, esto no está en la Biblia, se supone que uno hable conforme a la palabra, ¿entiende? Pero cada maestro, cada estudiante encuentra el maestro que busca, ¿entiende? Quiere decir que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice aquí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y en esto cae el hecho de que cuando usted quiere buscar a Jesucristo de corazón, usted viene a la iglesia, se entrega a Jesucristo y usted quiere que le hablen un evangelio claro. Ahora, cuando usted anda buscando a Jesucristo y quiere andar detrás de los afanes de esta vida, de la vanidad de este mundo, y quiere vivir en adulterio, fornicación o seguir hablando mentiras, obviamente usted va a encontrar una religión que le acomode. ¿Entiende? Va a encontrar su maestro, el maestro que usted busca. Pero usted quiere venir a Jesucristo y quiere salvar su alma, usted Dios mismo lo va a encaminar a donde va a encontrar una iglesia sana, de sana doctrina, donde esté el Espíritu Santo, una iglesia viva, donde se predique la palabra y usted nazca de nuevo, nazca del Espíritu y comience una relación con Dios. Y ahí entonces usted va a saber si usted es hijo de Dios. ¿Por qué usted lo va a saber? Porque el mismo Dios se lo va a decir. Cuando usted ve que Dios le dice hijo mío, 3 o 4 veces, usted sabe que es hijo de Dios. Pero no es lo mismo decir que Dios le diga a usted hijo mío, que usted oiga con su propia voz, con la voz del Señor, por medio de la persona del Espíritu Santo, hijo mío, que usted diga que es hijo de Dios porque estamos aquí en este mundo y todos somos hijos de papito Dios y que sí o que no, hermano, no se conforme con eso. Busque la verdad, busque, que el que busca halla y el que toca la puerta y se le abre. Busque a Jesucristo, crea en Jesucristo para que llegue y comience una relación y nazca del Espíritu. Dice aquí, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted viene, anda buscando, y estoy aquí en el versículo 21 de Juan 3, del capítulo 3 del libro de Juan, terminando, dice que si usted practica la verdad, si usted viene buscando a Dios de corazón, usted mismo es el primero que exige que le prediquen la palabra clara. Y cuando usted ve que le omiten una palabra en la Biblia, la persona que está predicando y le brinca y le salta un versículo, ya usted está, espérate, aquí brincó, porque usted quiere que le hablen la verdad para usted poder corregirse. Pero si usted está buscando una religión que se acomode a la sinvergüencería, a sus fornicaciones, al adulterio y a la mala vida y a la vida vana de este mundo, a los afanes de este mundo, obviamente usted va a encontrar una religión muerta que le predique en contra de Jesucristo y que le hable que todos somos salvos por gracia y que ya no hay que preocuparse por nada y vienen los demonios y le van a explicar y cuánto lo entretienen hasta el infierno. Así que esto, yo espero que usted haya entendido, esto es con amor, aunque no se note, pero créame hermano, lo que queremos es que se salven, no queremos que se pierda, queremos que despierten, queremos que abran los ojos, busquen la palabra, comparen la Biblia, comparen todo con la Biblia, analícenlo, escudriñenlo y se queden a ver si lo que se le está hablando es la verdad. Esto es con cariño, queremos que se salven, Dios lo bendiga y lo cuide y lo llene de muchas bendiciones. Amén. Hasta aquí ha sido este compartir. Amén.